Ok, de acuerdo. Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para escucharnos el día de hoy. En este podcast de Citas Ciegas, damos cabida ahora a un nuevo perfil de entrevistados, de figuras dentro del podcast como tal, y empezamos a adentrarnos también dentro de los partners que han sido historia a lo largo de toda la región latinoamericana. Si bien es cierto, hoy vamos a empezar con Costa Rica, con mi país, en donde vivo, igual vamos a ir haciendo esto a lo largo de cada uno de los distintos países en la región latinoamericana. Hoy tengo el honor de contar con la presencia del director ejecutivo de Novacom, una de las empresas más antiguas del país y muy ligada al mundo Oracle. Y tenemos el placer de tener con nosotros al director ejecutivo de dicha compañía, Harold Alfaro, con más de 30 años de experiencia en el campo. Y Harold, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes en este momento que estamos grabando el programa y la bienvenida para la gente que te escucha. Muchas gracias, Ronald. Un gusto saludarte, como siempre. Darte las gracias también por tomarnos en cuenta en este importante programa que tienes y encantado de colaborar contigo y con todos los que nos escuchan en este tipo de iniciativas que me parecen excelentes. Y aquí a disposición de lo que queramos conversar en esta tarde, ¿verdad? Así que un gusto. Ok, empecemos a conocernos un poquito, Harold, relajémonos un instante, afloguemos el estrés de todo el día que has tenido de trabajo y demás. Recordemos un poquito cómo era Harold de infancia, dónde crece Harold, cuáles son sus pasatiempos en su época de infancia. Cuéntanos un poco de esa parte que generalmente no escuchamos de ti. Interesante recordar memorias de guerra, como le dicen a veces, Ronald. Muchas gracias. Mira, yo casualmente vengo de una zona rural, o sea, no soy de citadino, básicamente, vengo de una familia humilde, de una zona rural. Yo nací en un cantón que se llama Grecia, en la ciudad de Alajuela, una provincia de Costa Rica, creo que la segunda en importancia. Nací hace 51 años en Grecia, entonces soy de una zona rural. Si bien es cierto, soy de zona rural, no es que venía de una familia agrícola, de una familia de ese tipo, sino que básicamente mi papá era comerciante, tenía algunos negocios por ahí en temas de comercio, principalmente lo que llamaban antes como tipo pulperías o mini super, ese tipo de cosas. Y mi mamá era ama de casa, costurera, entonces nací en una familia humilde realmente. De hecho, mi papá fue al inicio zapatero, fue dependiente en unos negocios de ese tipo de comercios y luego ya pudo ponerse su propio negocito con el cual logró sacar adelante la familia, ¿no? Y logró de alguna forma a mí y a mis hermanos y mis hermanas salir adelante profesionalmente. Entonces sí vengo de una zona rural, estuve en una escuela pública, estuve en un colegio público, ambos estudios, tanto la escuela como el colegio, los hice también en Grecia, en ese cantón. Y muy interesante porque en aquellos tiempos, en mi caso, que ya pasaditos los 50, como dicen, no había tecnología realmente. Entonces realmente crecer en ese ambiente escolar y de colegio donde no habían computadoras, no habían celulares, pues uno se divertía de muchas otras formas, aprendía de diferentes formas realmente. Y pienso que muchos de los valores que en ese momento se cultivaron, viviendo esas décadas, tal vez de los 70s y los 80s, lo marcan a uno de por vida, ¿verdad? Al punto que hoy en día muchos millennials y muchos centennials les gusta el tema de los 70s y los 80s, ¿verdad? Inclusive hasta de los 90s. Les encanta escuchar música de los 80s, 90s, les encanta este tema y nosotros tuvimos fuimos los privilegiados realmente en salir adelante en esos tiempos en los cuales realmente vivíamos de una forma más sana, me parece a mí, ¿verdad? Divirtiéndonos con diferentes temas que ahora ya prácticamente es imposible considerarlos para los chicos de hoy en día, ¿verdad? Entonces, básicamente mi infancia estuvo muy feliz, muy contento. Venía de una familia trabajadora y desde muy pequeño, inclusive saliendo de la escuela, ya me pusieron a trabajar. Yo trabajaba ayudándole a mi papá en los negocios donde él trabajaba, y luego en los negocios familiares, ya desde 10, 11, 12 años, trabajaba todas las tardes, trabajaba los sábados
y hasta un salario me tenían, así que uno aprende a trabajar desde muy jovencito. ¿Cómo era Harold de infancia? ¿Cómo recuerdas? ¿Eras un niño, como dicen aquí en Costa Rica, eras un niño tequioso, eras juguetón? ¿Qué recuerdas de esas cosas que te llevaron en algún momento a guardar algún tipo de anécdota? Que te digo, haberse, como decimos en Costa Rica, habernos jalado alguna torta y que nos hubieran regañado y que nos hubieran castigado por algo que hicimos. ¿Qué recuerdas de esas cosas de infancia? Interesante, Ronald, ahora que dices eso, ¿no? Como todos los chicos, ¿verdad? Que a veces uno ahora dice que qué barbaridad que los chicos hacen problemas. Realmente uno, en nuestros tiempos, igual, como bien dices, nos jalábamos tortas, ¿verdad? Nos metíamos en problemas, cosas de niños, cosas de infancia. Me considero de alguna forma desde pequeñito era un poco introvertido, no era así como el líder que en ese momento andaba jalando a toda la banda de amigos, sí tenía un grupo de unos cuantos amigos y me llegaban a buscar siempre a la casa para ir a jugar bola, ir a jugar diferentes cosas en la calle, como no había teléfonos, no había computadoras, el tema de salir a divertirse era ir a ver qué hacíamos afuera de la casa. Entonces a veces salía uno regresando de la escuela mediodía, 1 de la tarde y regresaba a las 6, 7 de la noche, ¿no? Y toda la tarde desaparecido de la casa haciendo cosas que ni se imagina, ¿verdad? Todavía tengo cicatrices en algunas partes de tortas que me jalaba, ¿verdad? En algún momento me acuerdo que nos metimos a robar frutas en una finca de unos vecinos cercanos y nos salió un perro grandote de esos que hay que huir, salir corriendo. Y en esa carrera, me acuerdo perfectamente, cosas que lo marcan a uno para siempre. En esa carrera a mí se me olvidó que había una cerca de alambre de púas, ¿verdad? Y yo venía corriendo, huyendo del perro para que no nos mordiera. Y la cuestión es que me paró el alambre de púas y me quedaron clavadas las púas en una de las cejas. Y eso sangra muchísimo, ¿verdad? Yo llegué a mi casa, parecía un Cristo, ¿verdad? Con toda la cara llena de sangre. Mi mamá casi le da un infarto del susto y tuvieron que llevarme al hospital y todo para coserme, pero son cositas que pasan, ¿verdad? Y otras interesantes que uno a veces en la banda de amigos se jalaba torta, ¿verdad? Poníamos a jugar béisbol o fútbol en media calle, porque en ese entonces era así, en media calle agarrábamos de marco fútbol el poste de luz con el cable para que no se cayera el poste, y ese era el marco fútbol. Y creo que a todos nos pasó, con la bola le quebrábamos el vidrio a la ventana del vecino, ¿verdad? O jugando béisbol también, con la bola de béisbol le quebrábamos un vidrio al vecino y cuál quedarse a ver qué pasó, ¿verdad? En ese momento todo el mundo salga en carrera, escóndase para que no se den cuenta de quién fue el que le quebró el vidrio al vecino. Entonces, anécdotas interesantes que a uno le quedan marcadas ahí para siempre, ¿verdad? De infancia. Un día sí nos jalamos una torta un poquito más delicada que en mi pueblo se acostumbraba mucho en el mes de diciembre para Navidad y Año Nuevo, el tema de fuegos artificiales, ¿verdad? En ese entonces era que ibas y comprabas pólvora, que posiblemente era pólvora que hoy por día sería ilegal, ¿verdad? Los famosos triquitraques, que era una cuestión que tenía una mechita, uno encendía y explotaban. Pues nos dimos a la tarea de comprar un poco de ese tipo de dispositivos que explotaban y nos fuimos donde todos los vecinos a tirar los triquitraques por la ventana. Cuando veíamos una ventana abierta de alguna casa, encendíamos la mecha y lo tirábamos dentro de las casas y salíamos en carrera, ¿verdad? Y en una de esas, sí, una señora nos regañó bastante fuerte porque el triquitaque cayó cerca de un bebé que tenía en la casa, un bebé pequeñito, y se asustó muchísimo, no le pasó nada físicamente. Obviamente en ese entonces uno de chiquitito, de 8, 9, 10 años, no piensa en esas cosas, ¿no? Pero sí, le pegaron un susto bastante fuerte a un bebé como de 1 año y se puso a llorar y todo. Y tuvieron que ir a buscar a los papás de todos en la casa para que nos regañaran y no siguiéramos haciendo esa barbaridad, ¿verdad? Que hoy en día creo que lo mete uno a la cárcel, si hace eso. Pero bueno, No, son no, parte de las anécdotas que salen, ¿verdad? sí, definitivamente el hecho que seamos muy contemporáneos, hay muchas cosas de la época de nosotros que nos acostumbramos. Yo que crecí también en una zona fuera Ajá. no ciudad, en una zona rural también, no, era el pasatiempo de uno. Inclusive creo que en algún momento igual la gente diría, pero ¿en qué se divertían antes? Bueno, nosotros teníamos muchas cosas. No sé si en algún momento tuviste alguna experiencia y jugabas como nosotros decíamos aquí con las, bueno, la gente diría con las bolitas de vidrio, que uno decía bolinchas, o con Las los bolinchas. trompos, o con los trompos. Y los famosos trompos eran, no sé si alguna vez te pasó aquel trompo que querías mucho, que amabas,
y que jugábamos a sacar mecos, que decía uno, que era poner el trompo de uno en el centro y la idea era que Darle un había que... cosco al otro. Dale, y si lo sacabas del círculo era tuyo. Pero si Así no lo es. sacabas, había algunos que tenían una malicia enorme y lo que hacía era que te reventaban el trompo. Y hasta ahí Lo partían a llegaba. la mitad, básicamente. Lo partía a la mitad, pero sí uno disfrutaba mucho. Pasa tu época de infancia, llega tu adolescencia. ¿Cómo es esa época en el colegio? ¿Empiezas ya a influenciar un poco en lo que va a ser el futuro ya en tu etapa ya posterior en la universidad? ¿O sigue muy ligado a ese mundo de, de la, de, de fuera de la ciudad, un poco más metido en las cosas, como tú decías? No era un tiempo que la tecnología no era muy avanzada, era el tiempo en que nosotros solicitábamos un teléfono, una línea fija en una casa y tenías que esperar 6 7 años para poder tener teléfono en tu casa. Así es. Y posiblemente, no sé, algunos éramos privilegiados, algunas personas eran privilegiadas. Yo no conocí el televisor a color hasta que fui mayor de edad, pero la mayoría del tiempo nuestros Ujú. televisores eran en blanco y negro y uno decía, ah, mira, de este color era el uniforme qué sé yo, de alguna de las series, inclusive de algo tan sencillo como el Chapulín Colorado. Uno nunca sabía cuáles eran los colores reales hasta que lo vio en un televisor a color. Pero en esa Así época es. de adolescencia, ¿cómo fue? ¿Marca parte de lo que va a ser tu vida posteriormente? ¿O todavía divagabas por lo que era lo que había alrededor tuyo? Gracias, gracias, Ronald. No, no, muy interesante todo lo que cuentan, ¿verdad? El tema de las bolinchas y los trompos fue todo un tema, ¿verdad? Realmente. Bueno, en el tema de bolinchas era prácticamente el líder en mi barrio. O sea, llegué a tener como 1500 bolitas de esas, de las bolinchas que recolectaba por todos lados. Cuando uno ganaba, le quitaba las bolas al otro, ¿no? En trompos sí, no, también no era tan bueno, pero en bolinchas sí. Así que bueno, pues fue todo un tiempo. El tema de la infancia, bueno, igual seguí como le mencionaba al principio, en un colegio público. Estuve en un colegio público en las ciudades de Grecia. Se llamaba el Liceo León Cortés Castro, que era bastante cerca del centro. Fue todo un cambio, ¿verdad? Porque realmente en ese entonces, en las escuelas primarias, no había inglés, por ejemplo, no había lenguas bilingües, eso, no existía nada de eso. Uno entra al colegio y empieza ya con un choque cultural importante, ¿verdad? Empiezan a meterle idiomas, empiezan a meterle una serie de cosas y ya se encuentra uno. Yo tenía tal vez en su momento era una pequeña desventaja. Yo empecé desde el kinder o la primaria, empecé como un año antes del resto de compañeros. Por ejemplo, yo empecé el primer grado de la escuela, tenía como 5 años y medio, me había cumplido 6, entonces casi siempre iba por lo menos un año atrás de los compañeros. Y ya en colegio es un poco marcado eso, ya cuando uno entraba al colegio, si tú tenías 11 o casi 12 años y los compañeros tenían 13 o 13 años y medio, parece mentira, pero en el tiempo de adolescencia, un año y medio de edad es bastante marcado, ¿verdad? Ya ver que la edad de uno que tenga 5 años más o 5 años menos ya ni cuenta, ni suma ni resta, ¿verdad? Pero en la edad de adolescencia sí es bastante. Entonces entra uno un poco tímido al colegio, un poco reservado, ¿verdad? Y se encuentra toda la gente un poco mayor, muy extrovertidos, ya gente fumando, gente tomándose una cerveza, ya con 12 años, 13 años, ¿verdad? Entonces fue un choque fuerte. Y en zonas rurales todavía más, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Entonces ya creo que ahí me empezó a marcar mucho también el tema de mi padre. Ya mi padre dijo ya en el colegio, tienes que ayudar, ¿verdad? Y ayudar significaba trabajar. O sea, yo en todo el colegio, desde que me acuerdo, yo trabajé todas las tardes. Yo salía del colegio 1 o 2 de la tarde, dependiendo de la hora, del horario del día, y toda la tarde hasta las 7 de la noche me iba a trabajar al negocio de mi papá. Entonces era este, como una doble vida ya entre estudio y laboral prácticamente, porque tenía un trabajo fijo, tenía que estar todas las tardes trabajando y los fines de semana, sobre todo sábados también. El sábado yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces era marcada de alguna forma el colegio ya con ciertos valores. Tampoco era que era abusivo el tema o que era súper obligado. Lógicamente, si yo tenía clase me quedaba trabajando, si tenía que hacer tareas me quedaba, pero ya era de alguna forma casi la necesidad de estar teniendo que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí empezaron a inculcarse ciertos valores importantes de trabajo, de aprender el valor de las cosas, porque también de ese esfuerzo de trabajo ya empezaron a darme ciertos sueldos, ahí ciertas eh, plata semanal
con la cual yo me ayudaba en el colegio en su momento. Y era muy interesante porque uno venía de una familia humilde, trabajador, y empezaba a recibir cierto salario todas las semanas, y había gente en el colegio, compañeros que tal vez eran gente muy adinerada, de familias que venían de mucha trayectoria, y pero resulta que en el colegio lo único que andaba plata era uno, porque era el que trabajaba, los otros no trabajaban. Entonces ya al tener un salario uno empezó a administrar ya presupuestos, a administrar dinero, a saber que las cosas cuestan, y me parece que ahí empezó a marcar un poquito interesante el tema de la adolescencia. Un tema que me empezó a gustar mucho fue en el colegio el tema de los idiomas. Ya cuando empezaron a dar, en ese colegio donde estuve, que daban inglés y luego daban francés, me empezó a gustar muchísimo el tema de los idiomas. Siempre me ha gustado. De hecho, ya en segundo año del colegio, o sea, recién empezado, un par de años, ya me pusieron asistente de la profesora de inglés, por ejemplo, ya sin llevar yo nunca clases en la escuela ni nada, ya en colegio, con solamente 2 años, me ponían a revisar quizzes, a revisar tareas de los compañeros, a ser asistente de la profesora, ¿verdad? Y una oportunidad que tuve también, que tal vez era lo más cercano en su momento a la tecnología, no sé si a vos te pasó, Ronald, era que habían clases de mecanografía opcionales en las tardes en el colegio, ¿verdad? Y yo, ¿de qué se trata eso, mecanografía, verdad? Bueno, ya me di cuenta que era que había una máquina de escribir grandota, mecánica, con todas sus teclas y todas sus cosas, ¿verdad? Que le mete uno a las hojas, lo más parecido tal vez a una impresora hoy en día, que me llamó la atención, qué interesante, esas clases de mecanografía. ¿Y eso para qué sirve? Y los compañeros me molestaban, no, eso es para secretarias, eso es para mujeres, ¿verdad? No se metan en eso porque eso no es de hombres. Entonces, aún así a mí me llamó la atención y para no cansarte con el cuento, estuve como 2 años prácticamente en clases de mecanografía en el colegio. Yo me acuerdo que yo caminaba de mi casa al colegio alrededor de 2 kilómetros de ida, de 2 kilómetros de vuelta todos los días y jalaba una máquina de escribir pesada, grande, que pesaba un montón de libras esa máquina, la llevaba en el brazo y la llevaba caminando todos los días. Bueno, eran 2 veces por semana que teníamos mecanografía, pero la llevaba hasta el colegio, esa máquina. Y estuvo muy interesante porque en ese entonces ese tema de la máquina de escribir lo empezó uno como a meter ya en un tema de tecnología, ¿verdad? Uno dice, mira, todo en ese momento lo hacíamos en lapicero, con hojas de cuaderno, ya tener un aparato en el cual uno empieza a mecanografiar, a digitar, a typear, y que ya con el tiempo vas aprendiendo a hacerlo rapidísimo, me marcó realmente, muy interesante el tema, ¿verdad? En algún momento me va a servir más adelante. Y en efecto fue así, ya cuando ya finalizando cuarto año del colegio, empezó ya a sonar un poquito el tema de las computadoras, ¿verdad? Muy por allá, que daban unas clases en un lado, unas clases en otro, con las primeras computadoras de los 80, en ese entonces, año 85, por allá. Y me metí en un curso pequeñito, yo llegué a Grecia, me metí en un curso yo con 15 años de edad, imagínate, en un curso de programación que iban a dar. Y el curso de programación lo iban a hacer en San José, a 50 metros al norte de la McDonald's, que era el único restaurante McDonald's que había en ese entonces en San José. Y yo con 15 años me subí en un bus y me fui al curso, imagínate. Entonces iba todos los sábados a un curso de programación donde empezaban a enseñar cosas muy básicas de programación, ¿verdad? Qué es una computadora, qué se hacen con software muy, muy básicos que había en ese entonces. Y de ahí empezó un poquito la semillita de meterlo a uno en el tema de la tecnología hasta ya uno salió de quinto año decidido a estudiar sistemas de información, ¿verdad? Entonces, un poquito anécdotas ahí del colegio y principalmente de la adolescencia, ¿verdad? Sí, de hecho, tengo entendido, según tu currículum, en 1987 entras a la UIA, a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Eh, por lo que me cuentas, no fue difícil de tomar una decisión de irte por el lado de esta carrera, o había algo que también te llamaba la atención, pero a final de cuentas, al entrar en una universidad privada, me imagino que privó otros intereses y me imagino que no fueron precisamente el que querías sacar rápido la carrera, sino que tenías que continuar por alguna otra obligación. Correcto, correcto. Mira, muy interesante lo que preguntas. Te cuento que yo, bueno, somos una familia de 5 hermanos, somos dos varones y tres mujeres. Yo soy casualmente el del medio. Tengo una hermana mayor, mi hermano que me lleva aquí como 4 años mayor también, y tengo 2 hermanas menores. Entonces yo soy el del medio. Mi hermana mayor, casualmente, estudió sistemas de información, estudió ingeniería de sistemas. Cuando yo estaba en el colegio, ya estaba estudiando esa carrera
Y si bien es cierto, no fue que ella me dijo, estudia eso, me llamó la atención. Yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Y ella me decía, hay una carrera que estoy estudiando, que es ingeniería de sistemas, y me empezó a contar un poquito de qué se trataba. Ella me decía, yo pienso que esto tiene mucho futuro, porque el tema de la tecnología va a empezar a crecer en el tiempo, y me parece que esto lleva a cierto futuro más adelante. Porque yo, sinceramente, hubo un momento en quinto año de colegio que yo quería estudiar idiomas. Yo quería ir a la UCR a estudiar idiomas, ese era mi sueño, ¿verdad? Y ella me decía, si usted quiere estudiar idiomas, pues yo creo que se va a morir de hambre en Costa Rica estudiando eso, ¿verdad? Porque vas a terminar posiblemente de profesor, de maestro de inglés en algún lado, de profesor de idiomas o algo, pero no le veo una carrera que tenga futuro, ¿verdad? Y de alguna forma ahí empezamos a analizar la situación con el cursito este que llevé de temas de software. La cuestión es que al final hice exámenes de la UCR, hice exámenes del TEC, hice exámenes de la Universidad Nacional, me fue súper bien realmente. Yo podía entrar a cualquier universidad que quisiera en su momento. Y digo, al final estaba empezando como el boom de universidades privadas. En su momento casi habían dos nada más o tres universidades privadas en Costa Rica. Mi hermano había estudiado en la UACA, y yo le decía, pero ¿cuál es la diferencia, verdad? ¿Qué ventajas tiene una universidad privada sobre una pública? En ese entonces, tal vez uno un poco inocente, tal vez no pensaba tanto en un mercado laboral, en un currículum, sino más que todo en temas de moda, ¿verdad? Bueno, que las privadas como que tienen un poquito más de moda, las carreras son un poquito más cortas. En la UCR vas a ir a perder tiempo, un año posiblemente en generales, hay mucha alcabotería ahí con ciertas cosas, te van a meter ideas en la cabeza, y comunistas, cosas de ese tipo que decían hace muchos años. Y en una universidad privada al final vas a salir posiblemente en 3, 4 años, puedes sacar una licenciatura muy rápidamente también, y eso te va a preparar un currículum que te sirve muy bien para trabajar en un puesto de gobierno, por ejemplo, una plaza fija en propiedad, y vas a tener un buen trabajo. Al final me decidí por la universidad privada, contra viento y marea, porque no es barato, ¿verdad? Nunca ha sido barato estudiar en una universidad privada, mucho menos uno que venía de una familia humilde que trabajaba todas las semanas para poder ganarse la vida, y realmente la condición de mi padre fue, está bien, usted se mete en esa universidad privada, yo le voy a pagar el bachillerato, pero usted tiene que trabajar aquí en el negocio todos los días, todas las tardes. Yo no sé cuándo va a llevar clases, los va a llevar en la mañana, o los va a llevar en las tardes o en las noches, pero usted tiene que trabajar aquí todos los días y los sábados todo el día completo para que me ayude con ese trabajo a pagar la universidad. Y si usted quiere seguir estudiando una licenciatura más adelante, estudie con CONAPE o alguna otra cosa, ¿verdad? Pues yo no voy a poder cubrirle su carrera. Y así me la jugué, como dicen, me animé. En la U ya venía recién empezando. O sea, yo salí del colegio de 16, 17, 16 años. Yo realmente entré a la U de 16 años, todavía no había cumplido 17, imagínate. Iba como un añito atrás ahí. Entré a la U 16 años, me encontré gente mayor, en su momento yo decía 18, 19, 20 años, para mí era mucha la diferencia. Y empecé a aprender cositas interesantes de tecnología con gente que todavía del año 87 los tengo hoy de contactos, gente muy buenos compañeros, muy buena gente que en su momento le enseñaron a uno cosas muy valiosas. Algunos ya fallecieron lamentablemente, pero que le marcaron a uno mucho la carrera, ¿verdad? Yo terminé de 20 años, bueno, la carrera de ingeniería de sistemas, ya de 20 años estaba graduado, y lo primero que me dijeron fue, ahora sí, papito, consiga trabajo, ¿verdad? Ya no venga aquí a la casa, consiga trabajo, trate de ver cómo va rumbando su vida, si va a seguir estudiando, y si quiere sacar licenciatura, páguesela con su trabajo o con CONAPE, como sea, pero ya usted tiene que sacar, eh, ir independizándose de alguna forma, ¿verdad? Entonces, sí, no quedó otra en su momento de empezar a conseguir trabajo. Ahí fue, no sé si supiste, pero en el año 1990, que yo tenía 20 años casualmente, salió una oportunidad de una plaza interina, porque en ese momento era interina, en el Ministerio de Hacienda, en una división que tenía el Ministerio de Hacienda que se llamaba en ese entonces Oficina Técnica Mecanizada. Mecanizada era porque trabajaba con computadoras, o sea, ni tan siquiera se le llamaba en ese entonces así como algo eh, más avanzado, sino era una oficina técnica mecanizada porque tenía computadoras, impresoras y otras cosas. Y era básicamente como el centro de cómputo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Eso era básicamente. Y ahí se manejaban sistemas de tributación, sistemas de planillas, por ejemplo, el gobierno central, toda la planilla del gobierno central se manejaba en ese departamento, y estaba el software de planillas.
y otros software, otros sistemas que utiliza la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, diferentes cosas. Entonces fue todo un reto, ¿verdad? Empezar a trabajar por primera vez ya de manera profesional. Ya yo dejaba de trabajar en el negocio de mi padre para pasar a trabajar de manera profesional, ya con un salario un poquito mejor, ya un salario de profesional. Y siempre con el reto, está bien, me meto a estudiar, pero tengo que seguir, perdón, me meto a trabajar, pero tengo que seguir estudiando en las noches, no queda otra que seguir la licenciatura en las noches. Entonces, empecé a aprender prácticamente, porque lo que enseñan en la universidad a uno realmente cuando entra a este tipo de instituciones, en la universidad posiblemente te enseñan cosas muy básicas. En ese entonces enseñaban, ¿verdad? Cosas de programación, desde cosas de ensamblador muy básicas hasta cosas como Pascal, Basic, Fortran, ¿verdad? Lenguajes ya muy, muy viejos de hace mucho tiempo. Pero no te enseñaban realmente, no te preparaban para la vida laboral. Ya cuando entras a trabajar y te dicen que tienes que programar en PL1, que tienes que programar en COBOL para mainframe, digamos, y con herramientas en ese entonces un poco más avanzadas, ya uno se da cuenta que ya ahora sí hay que aprender, ¿verdad? Y hay que aprender haciendo. Entonces, fue parte del reto muy interesante, Ronald, entrar a trabajar ya apenas con 20 años y con herramientas ya de este tipo y sobre todo con compañeros que ya tenían 5, 10, 15, 20 años trabajando con estas herramientas, ¿verdad? Desde que empezó aquí IBM en Costa Rica. Entonces, muy interesante el reto en ese entonces. Ok, de hecho, sí podemos afirmar entonces que el Ministerio de Hacienda es tu primer ya trabajo dentro de lo que es el área de tecnologías. Pasas un tiempo en DOL, pasas unos años en DOL y llegamos al primer punto. Llegas en 1998 a trabajar en uno de los otros tantos partners viejos que hay en este país, pero desarrollando un trabajo distinto, porque además de estudiar y sacar tu licenciatura, luego también trabajas en una maestría, sacas tu maestría en negocios y entras al grupo Premier. Y estás por un periodo ahí de bastante largo, casi 11 años, pero ya dedicándote al área de mercadeo y a otras labores no tan técnicas. ¿A qué se debe ese viraje que haces? ¿Por qué te apasiona por hacer algo que para muchos es tal vez la parte más complicada? Cerrar un negocio, buscar oportunidades de negocio afuera, es tal vez de los trabajos más injustos que hay, porque le dedicas una gran cantidad de tiempo y podría ser que al final, después de muchos meses de estar trabajando, no llegas en nada. Pero o sea, ¿qué es lo que te lleva a hacer ese viraje hacia esa área? Gracias, Ronald. Sí, en efecto, mira, sí, mi primer trabajo fue ese en la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, porque luego pasó de la Oficina Técnica Mecanizada, pasó a llamarse Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda. Eso fue como el año 91, 92, después de aquel famoso terremoto que hubo en Limón, que casi destruyó el edificio donde estaba la empresa, la Oficina Técnica Mecanizada de Hacienda. Estaba en un edificio que quedó inservible después del terremoto. Tuvimos que movernos a otro edificio donde estaba la Dirección General de Informática, ya le cambiaron de nombre en ese entonces. Y eso fue en el año 92, por ahí. Uno siempre trata, creo que en la vida, de mejorar y de ir creciendo de alguna forma, ¿verdad? Estando en el Ministerio de Hacienda salió una oportunidad interesante. De hecho, no me acuerdo muy bien de dónde vino, pero me llamaron. Realmente yo no estaba buscando en ese momento trabajo. Me llamaron, un conocido y me dijo, mira, te voy a hacer un resumencito muy rápido, realmente. En Correos de Costa Rica, ahí tuve un pase muy chiquitito, te voy a contar. En Correos de Costa Rica andan buscando una persona que venga a ayudarles con algunos proyectos aquí de tecnología. Y me parece que usted tiene un perfil interesante, ya está graduado, ya está terminando la licenciatura, tiene ya un par de años de estar en el Ministerio de Hacienda y podría ayudarles ahí en esos proyectos. Entonces me fui a una entrevista con la directora de tecnología en ese momento de Correos de Costa Rica. Me contó un poquito sobre el proyecto y lo vi interesante. Y me pareció una oportunidad interesante para empezar a ver cosas nuevas, a crecer un poco, porque me quedé analizando y sin especial, mucho menos, muchos compañeros que estaban en ese entonces en la Dirección General de Informática de Hacienda, que tenían toda la vida trabajando ahí, tenían muchos años, y seguían haciendo como siempre lo mismo, ¿verdad? A mí me tocó trabajar en PL1, en COBOL, en cosas viejísimas, en Culinet, en COBOL 6, que era COBOL para mainframe,
Y eran lenguajes que yo decía, no me veo aquí dentro de muchos años trabajando en esto, ¿verdad? No es lo mío. Entonces, acepté el reto. Yo renuncié al Ministerio de Hacienda, me fui para Correos de Costa Rica por un proyecto de 6 meses, muy puntual. Era un proyecto en herramientas Fox Pro, una cosa así, que en su momento estaban de moda, muy empezando prácticamente. Y fue un proyectito muy interesante que me enseñó a ciertas cosas diferentes a lo que yo viví en el Ministerio de Hacienda. Y estando en Correos de Costa Rica, un amigo me escribió contándome que en la Standard Food Company, que es parte de DOL, como dijiste ahora, estaban buscando un analista de sistemas, un analista programador, para trabajar en unos sistemas AS400. Yo ni sabía qué era mucho en ese entonces. Yo sabía de sistemas 380 o 390 de IBM, pero no 380 en ese entonces, pero no de AS400. Y fui a una entrevista ahí en la Standard Food Company. Y lo primero que me llamó la atención fue las diferencias que había salariales entre el sector público y el sector privado en ese entonces, ¿verdad? Que hoy creo que son casi que al revés. Pero bueno, en su momento era prácticamente el doble o el triple salario que yo ganaba en gobierno. Entonces, lo primero que me llamó la atención fue eso. Y segundo, que la oportunidad de aprender cosas nuevas era latente, era muy importante. Una empresa multinacional en ese entonces muy reconocida, en sus años mozos, como dicen. Y no lo pensé, o sea, me ofrecieron un puesto casi que de inmediato. Yo renuncié inmediatamente a Correos y me fui para la Standard Food Company. Entrando nomás a la Standard Food Company, me contaron que venía un proyecto grande a nivel regional, a nivel corporativo. La Standard Food Company, perdón, pertenece a DOL como grupo, DOL Food Company, que es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en temas ¿cómo se llama?, de comidas y la industria de agricultura y de vender frutas frescas y todo ese tipo de cosas, bananos, piña, todo eso. Eh, y me dijeron, básicamente, usted va a estar aquí 6 meses, nada más, y dentro de 6 meses lo vamos a trasladar a un proyecto que va a manejar la casa matriz. Casualmente, en el año 93, por ahí, la casa matriz de DOL estaba abriendo operaciones en Costa Rica. Aquí estaba la Standard Food Company y también estaba la casa matriz de DOL para toda Latinoamérica. Los primeros 6 meses fue muy interesante porque aprendí RPG, aprendí cosas en AS400, me llevaron a visitar toda la zona atlántica con todas las fincas bananeras. Allá estuve trabajando todas las semanas, viajando en carro a la zona atlántica, dándole mantenimiento y visitas y soporte técnico a muchas de la operación que tenía estándar ahí en su momento. Pero fue un cortito, fue 6 meses, ¿verdad? Después de ahí me movieron a este proyecto y ahí es donde viene un poquito el cambio que me preguntabas ahora, Nora, de por qué brinqué de la parte técnica un poco a casi a la parte administrativa, ¿verdad? En DOL, para este proyecto que me pasaron, en el año 93, lo interesante fue que era un proyecto que inicialmente no tenía nada que ver con tecnología. Era un proyecto donde ellos estaban armando un grupo interdisciplinario de gente que conociera todos los procesos de la empresa, en todas las áreas, desde el área financiera, el área de producción, el área agrícola, logística, todo lo que usted se imagine. Era un grupo, solo en Costa Rica eran más de 50 personas, que iban a hacer una reingeniería de procesos. Yo ni sabía mucho cómo se masticaba eso al inicio, ¿verdad? Vamos a hacer una reingeniería de procesos a nivel regional en toda Latinoamérica, en todos los países donde tiene DOL operaciones. Y luego de que se haga esa reingeniería de procesos, el resultado de esos procesos los vamos a automatizar con una herramienta de software muy poderosa que se llama un ERP. Yo entonces no sabía que era un ERP realmente. Nunca lo había escuchado en la universidad, ni me lo había presentado, como dice. Para hacerte un poquito corto, muy corto el cuento de DOL, fue un proyecto de 6 años, un proyecto muy interesante que estuve yo con ellos. La parte inicial de la reingeniería de procesos duró alrededor de un año donde se aprendió muchísimo. Nos dieron unas capacitaciones, una empresa que habían contratado norteamericana nos dio unas capacitaciones muy interesantes en metodologías que en su momento eran lo último en el mercado para hacer una reingeniería de procesos. De hecho, me gustó tanto que mi tesis de licenciatura, creo que fue la segunda tesis que yo hice, la hice en temas de reingeniería de procesos y me gustó mucho el tema y me tocó en su momento una oportunidad tan jovencito, ya de 23 años, empezar a viajar por toda Latinoamérica. Tuve que ir a República Dominicana, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras. Estuve viajando por todo lado y eran proyectos largos. En cada país había que estar 3, 4, 5, hasta 6 meses yendo y viniendo para hacer todo ese trabajo inicial, ¿verdad? De procesos, que después resultó en que
me presentaron una empresa que había contratado DOL para hacer una implementación del ERP en toda Latinoamérica. El ERP se llamaba JD Edwards, era una solución de clase mundial, un Enterprise Resource Planning Software, pero un software grandote para todos los procesos de una empresa. Era un software que en su momento tenía como 15 años ya de estar en el mercado, estaba muy bien posicionado. Todo el software corría sobre la plataforma AS400 en su momento. Y nos empezaron a dar una capacitación de la solución, ¿verdad? Tanto técnica como funcional, ¿verdad? Porque eso ahí empezó un poquito a moverse el tema. Como estuve tanto rato metido en temas de procesos, ya me salí de alguna forma en ese entonces del área de tecnología, de estar haciendo programas y eso, sino me pasé más a la parte de procesos. Nos dieron una capacitación funcional de cómo es que se parametriza y se le configura un software de eso para ponerlo en producción, digamos, en una empresa, para que funcionen los procesos contables, financieros, de compras, de ventas, de facturación, etcétera, todos esos procesos, cómo es que se hace para adaptarlos al software y que parte del software se adapte a los procesos. Muy interesante, fue una capacitación extensa, estuvimos muchos meses en capacitación del software, nos hicimos expertos en el software, prácticamente tenemos consultores internos de la organización en ese software. Y una vez que ellos hicieron la primera implementación en Costa Rica, en todas las operaciones de Costa Rica, nos tocó hacer un tipo de rollout de esa implementación para ir a hacer eso mismo, ya no con la empresa consultora, que lógicamente una empresa consultora es carísima, más en ese entonces, para que el proceso del rollout lo hiciéramos nosotros al interno de la organización. O sea, se había creado como un grupo interno de consultores capacitados para que este equipo fuéramos a implementar la solución a diferentes países de Latinoamérica, donde tenía DOL operaciones. Entonces nos tocó estar 6 años viajando por todo lado, ¿verdad? Chile, como te decía, Ecuador, Colombia, Dominicana, Honduras, todos esos países. Y nos hicimos expertos en la solución, en esa herramienta, que en su momento era una herramienta que pertenecía a una empresa, así se llamaba la empresa, igual que la solución, se llamaba JD Edwards. Y en su momento la empresa que estaba implementando el software en DOL tal, se llamaba Premier Casa de Software, que era una empresa mexicana, ¿verdad? Que casualmente uno de los socios de la empresa que estuvo haciendo la consultoría de ingeniería de procesos estaba negociando con la empresa esta mexicana para abrir una subsidiaria en Miami de esa compañía. Y entonces, en su momento, en el año 97, inicios del 98, empezaron como a noviarme un poco, empezaron a llamarme, a decirme que les interesaba mucho mi perfil, de la experiencia que he adquirido durante estos años en la empresa, ese perfil como de consultoría, ¿verdad? Y me empezaron a ofrecer trabajo, básicamente, decirme que si no me interesaba a mí hacer una carrera en una empresa, como pasarme al otro lado de la acera, como dicen, ¿verdad? Ya no estar del lado de un cliente, sino estar del lado de un proveedor de servicios. Me pareció sumamente interesante. Yo, de hecho, estaba ya con ciertos planes de moverme, ojalá, a otro país, de tratar de empezar a trabajar como consultor. Me llamó mucho la atención. Igual eso de ese proceso demoró 6, 8 meses casi de convencimiento y de ponernos de acuerdo. Pero ya en el año 98, a mediados, por ahí, mayo, junio del 98, lograron ya convencerme del todo, cerramos un trato por ahí y un trato muy bueno porque era una diferencia marcadísima, inclusive salarial, lo que pagan las empresas gringas a lo que pagaban las empresas de Costa Rica. Y me contrataron como un consultor senior en esta solución de JD Edwards, ¿verdad? Eso fue en el año 98. Y ahí di el salto de DOL hacia esta empresa, Grupo Premier, se llamaba Premier en ese momento solamente, y tenía operaciones en Miami, en Puerto Rico y en Costa Rica, una empresa que estaba relativamente nueva, tenía 1 o 2 años de constituida solamente en ese entonces. Ya se había independizado de Premier México, era una empresa aparte que ese socio había comprado básicamente una franquicia y la había separado de Premier México y se fundó esta Premier en Miami. Y me contrataron como consultor y algo muy interesante fue que el puesto de consultoría era para ir a trabajar a Puerto Rico. Me querían mandar a Puerto Rico para consolidar un poco una operación nueva que ellos estaban abriendo en Puerto Rico. Y luego de ahí querían llevarme a Miami, donde estaba la casa matriz, para trabajar allá con ellos directamente. Rola muy interesante porque en su momento uno no tenía la expectativa tal vez de crecer rápidamente. Yo tenía
pocos años de estar en Dole, bueno, no pocos años, ya tenía como 6, pero ya dar ese salto era relevante, importante. Y ya que sobre todo conocer una solución de clase mundial, ¿verdad? Yo, mira, cuando me mandaron para Puerto Rico inicialmente fue a dar unas capacitaciones, o sea, yo me había entrenado tanto tiempo en Dole, digamos, y me había hecho tan experto en esta solución, que inmediatamente me mandaron a dar cursos, yo como profesor de la solución, ¿verdad? Como si fuera experto. Entonces me mandaron a dar unos cursos a Puerto Rico, a unos clientes nuevos que tenían por allá. Estuve allá varias semanas dando capacitaciones y antes de quedarme ya formalmente en Puerto Rico, ya me estaban tramitando la visa de trabajo y todas esas cosas. Resulta que firmaron dos clientes nuevos muy importantes en Panamá para esta empresa, ¿verdad? Entonces, me pidieron que si podía ayudarles, por favor, a dar capacitación a estas empresas nuevas que firmaron para que ellos aprendieran del software y darles algunos cursos ahí a las diferentes soluciones. Y cuando hablamos cursos, Ronald, no son cursos técnicos, ya son cursos funcionales, ¿no? Ya ir a hablar de temas de inventarios, de logística, de finanzas, de otros temas que no tenían nada que ver con programación. Yo, y así para serte totalmente honesto, lo único que trabajé desarrollando software como tal fue 2 años y medio, nada más. Mis primeros 2 años y medio de carrera. Luego de eso, nunca más tuve que volver a desarrollar software como tal. Entonces, me fui para Panamá a dar esas capacitaciones y les gustó mucho la capacitación a las dos empresas grandes, estas que eran regionales, que les di la capacitación. Y ellos pidieron que por favor yo me quedara ayudándoles como gerente de proyectos en esa implementación de esas soluciones en Panamá, de estas dos empresas. Entonces, pues pusimos de alguna forma mi viaje a Puerto Rico, pues pusimos el plan que teníamos y me quedé casi que año y medio en Panamá dando servicios de consultoría en estos proyectos grandes que se vendieron por allá, que ya terminando esos proyectos alrededor del año 2000, 2001 por ahí, me dieron la oportunidad de agarrar una gerencia de servicios, que la gerencia de servicios es como algo así como una gerencia de operaciones para manejar todos los servicios de consultoría en la región, en Centroamérica, de ir contratando consultores, capacitando consultores y irlos desarrollando en el producto como tal, porque el RP en ese momento que competía con SAP y con Oracle, porque Oracle tenía un RP en su momento, eran los dos o tres más importantes a nivel mundial, ¿verdad? Y estaba teniendo un momento muy importante en el mercado, que estaban muchas empresas en su momento contratando y comprando e implementando proyectos de ese tipo, ERPs, que en su momento eran proyectos millonarios, ¿verdad? O sea, implementar un ERP en los años 90 o a principios de la década del 2000, Ronald, eran proyectos de millones de dólares, eran proyectos grandísimos. Entonces, me ofrecieron la oportunidad de quedarme aquí en Costa Rica en una gerencia importante, reportando a un gerente general que había para Centroamérica en ese entonces, un mexicano, buen amigo, que yo acepté al final, digo, yo me voy a quedar por acá, tengo una hija pequeña, no me voy a ir para Miami ni para Puerto Rico todavía, vamos a quedarnos por acá haciendo esta labor, que fue muy, muy rápida realmente, porque casualmente en los primeros 2 años de trabajo, del 2001 al 2003, vino una sorpresa que fue que en el año 2003 vino una empresa de software muy conocida a nivel mundial también, que se llama PeopleSoft, que tenía un ERP muy orientado a servicios de salud, servicios de educación, universidades, ese tipo de cosas, y también tenía una solución financiera importante. Vino esta empresa PeopleSoft y compró a JD Edwards, compró la empresa esta para la cual el grupo Premier era el distribuidor más importante de la región de Centroamérica y Caribe. Entonces llegó una incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ya va a desaparecer JD Edwards, o hay que cambiar de trabajo, nos van a quitar el partnership, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces movió mucho el mercado realmente en su momento, en el 2003, esa noticia de que PeopleSoft iba a comprar JD Edwards, que se iban a fusionar esas empresas que eran grandes a nivel mundial. Y Ronald, para no casarte con el cuento y entrar ya a la pregunta que me hiciste, no había pasado un año o estaba apenas pasando un año de esa noticia fuerte, cuando llegó Oracle, como dice por ahí, que el pez grande se come al más chico, ¿verdad? Siempre. Llegó Oracle con su tamaño, ¿verdad? Y su fortaleza y su posicionamiento en el mercado en el año 2004, apenas un año después, y Oracle dijo, bueno, yo voy a comprar PeopleSoft. Entonces, de todo el mundo se quedó como asustado, ¿verdad? De la situación. Oracle va a comprar PeopleSoft, PeopleSoft había comprado JD Edwards, entonces ahora Oracle se va a quedar con los tres ERPs más importantes a nivel mundial, después de SAP, ¿verdad? Se va a quedar con JD Edwards, se va a quedar con PeopleSoft, se va a quedar con el Oracle y Business Suite que ya tenía,
y ahora Oracle va a comprar esta empresa, que ya tiene la otra por debajo, y se va a hacer un monstruo en el mercado en el tema de aplicaciones, ¿verdad? Eso fue sorpresivo porque Oracle era competidor nuestro en el mercado en ese entonces, en el año 2002, 2003, 2004. Y la noticia igual fue muy fuerte, muy interesante, pero ya de alguna forma un poco más tranquilo, ¿verdad? Porque dijimos, ahora sí vamos a pertenecer a una de las compañías más grandes en ese momento del mercado, la que tiene más proyección, más futuro, la que está moviéndose fuerte, no solamente con el tema de tecnología que tradicionalmente tiene Oracle de base de datos y toda su fortaleza, sino también con un tema de aplicaciones, donde va a ir a competir fuerte en el mercado con soluciones como SAP, ¿verdad? Y en su momento, casi siempre las empresas que manejaban la relación en ese entonces, con la empresa donde yo trabajaba, estaban en Estados Unidos. Y hay Edwards y Peoples que estaban allá en el norte y el relacionamiento con ellos era un poco más distante cada cierto tiempo. Ya con Oracle los teníamos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Oracle estaba aquí mismo, en Costa Rica, tenía operaciones locales y tener ya el partnership directo con Oracle fue sumamente interesante. Y de ahí vino, yo creo, ya desde 2004, Ronald, a la fecha, un enamoramiento muy importante con Oracle como marca, como empresa, con su gente, ¿verdad? Que me ha tenido en el mercado realmente todos estos años, tanto en Grupo Premier como ahora en Novacom, que ya tenemos 11 años de ser partner de Oracle también en Novacom, ¿verdad? Pero desde ahí vino, digamos, el salto para llegar al relacionamiento con Oracle. Entonces, muy interesante cómo se dieron las cosas en el salto en el tiempo, ¿verdad? Para poder llegar a ser partner de Oracle y en su momento en el Grupo Premier, en mis años por allá, convertirnos en el partner más importante de aplicaciones en Oracle para toda la región, ¿verdad? Vendiendo soluciones de clase mundial de Oracle en Centroamérica y Caribe, en clientes grandísimos y rompiendo récords de ventas y de cuotas y de metas todos los años en proyectos bastante grandes que llevamos en su momento al mercado. Porque como tú dices, es sumamente interesante porque este es un proceso de transformación de ti como persona, como profesional en el ámbito de lo que es hoy, del trabajo que haces directamente en Novacom. Tal vez no te has dado, no te has dado cuenta, pero prácticamente ya casi vamos llegando a la hora de grabación y todavía no hemos hablado de lo que estás haciendo ahorita como director ejecutivo en Novacom, con esta experiencia que has tenido y demás. En una Correcto. forma concisa y sabiendo de que ahora tienes esta bandera, estos colores de la empresa encima, ¿cómo ha sido esta experiencia como parte del equipo de Novacom y cómo crees que esto te ha aportado, te ha permitido aportar? Yo sé que ustedes tuve la suerte de ser empleado de ustedes, tienen distintas líneas de producto y demás, pero ¿qué tanto te ha permitido este conocimiento tan fuerte de todo este ámbito aportar a lo que es hoy en día Novacom dentro de lo que es la marca Oracle? Gracias, Ronald. Sí, mira, saliendo yo estuve en Grupo Premier, como ya lo dijiste, alrededor de 11 años. En el 2008 vino una crisis financiera muy fuerte en Estados Unidos, que para nadie es un secreto, todo el problema que hubo en Estados Unidos a nivel industrial en general, en el sector banca, un montón de bancos quebraron, el sector inmobiliario también, había muchas inversiones que tenía la empresa en ese momento en temas de bolsa y en temas inmobiliarios, en situaciones de esas que al final nos pusimos de acuerdo. Yo salí en el 2009 de Novacom, perdón, de Grupo Premier, y en ese mismo año 2009 entré a trabajar a Novacom. Casualmente una persona que había sido trabajador mío en Grupo Premier, que trabajaba en ese entonces, todavía está en Novacom, me contó, mira, yo estoy trabajando en una empresa de este tipo, muy diferente a lo que yo venía trabajando años atrás, pero está muy orientada a servicios de consultoría y es una empresa que tiene mucho potencial y anda buscando, en ese entonces era un puesto como de Business Development Manager, una cosa así, como gerente de desarrollo de negocios, para que les ayude a crecer en el mercado. Entonces fui a una entrevista, en la misma entrevista me contrataron, yo fui como, qué sé yo, un 1 de diciembre a una entrevista, ya el 3 de diciembre estaba trabajando y no solamente trabajando, sino que ayudándolos a hacer un plan estratégico, ¿verdad? Que fue una de las fortalezas que traía del Grupo Premier, donde de 2004 hasta el 2009 fui gerente general de Centroamérica y Caribe. Me encontré una empresa muy interesante al principio, muy disruptiva, porque estaba dando servicios que en el mercado eran muy nuevos en su momento, ¿verdad? En el año
97, 98, cuando nació Novacom, no se hablaba mucho de temas de outsourcing, ni mucho menos de temas de outtasking, que era un outsourcing muy especializado en personal. Y uno estaba acostumbrado más a consultoría, ¿verdad? Vamos a vender un experto en tal cosa, consultoría por horas, y uno estaba acostumbrado a cobrar tarifas de consultoría muy caras, ¿verdad? De gente especializada. Cuando llegué a Novacom me encontré una empresa que tenía como 70 personas en su momento, en el año 2009, que ya estaba bien en el mercado, o sea, era una empresa medianita, digamos, con 70 personas, pero me di cuenta que estaban con tarifas sumamente bajas. Yo me asusté, y ¿cómo hace para tener esas tarifas? Que era como la cuarta parte de lo que yo cobraba por un consultor implementando un RP, ¿verdad? Pero me di cuenta que era un negocio diferente, que era un negocio más de volumen, que era un negocio menos especializado y más de personal, de volumen de personal. Y también encontré algunas debilidades en su momento, que es que la empresa estaba muy orientada, digamos, a ciertos clientes financieros, muy poquitos, ¿verdad? Estaban concentrados, la concentración de clientes era muy poquito, digamos. Alrededor del 70% de los ingresos de la empresa venían de un solo cliente, de hecho, los otros eran pequeñitos. Entonces, lo primero que vi yo fue un riesgo grande, ¿verdad? Yo les dije, hagamos un planeamiento estratégico, que por cierto no habían hecho nunca antes en la empresa, y hagamos un plan tal vez a unos 3 años, de 3 a 5 años, y pensemos a ver dónde queremos estar, ¿verdad? Y me senté con el dueño, dónde ve esto su empresa, dónde quiere estar, quiere internacionalizarse, o quiere quedarse solo aquí en Costa Rica, quiere diversificar servicios, o se va a seguir solamente con una línea de servicios. Entonces empezamos a cuestionarnos un poquito a qué norte, hacia dónde debemos ir, ¿verdad? Y qué queríamos hacer. Me dieron, creo que por suerte, me dieron mucha apertura